Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Gracias por estar nuevamente aquí. Esta vez vengo con un video que surgió de una consulta de una compañera de trabajo y que me pareció interesante porque no fue tan sencillo deducirlo y quisiera compartirla con todos ustedes el día de hoy. Y lo que se trata es de utilizar de manera correcta tu presentación de PowerPoint en una videollamada, una videoconferencia o una presentación usando Google Meet, lo cual es un poco diferente a todos aquellos que estamos acostumbrados a utilizar Zoom, que vamos a ver de qué se trata. Espero que les parezca interesante. Todos sabemos que para poder utilizar Google Meet necesitas tener una cuenta de Gmail, estar dentro de tu correo de Gmail, es la manera más rápida. Y en el panel del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos una opción que dice nueva reunión o unirse a una reunión. En este caso voy a lanzar una nueva reunión. Aquí me muestra y me indica el link para poderlo compartir y poder hacer que se accedan a mi reunión, y lo puedo compartir por cualquier red social o por donde yo lo desee, o puedo enviar una invitación a una persona puntual. Y aquí tengo para iniciar la reunión. Ok, aquí estamos. Entonces voy a acceder a mi cuenta desde mi teléfono y voy a unirme con mi otra cuenta. Aquí aparecerían todas las personas que están dentro de la reunión. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir mi diapositiva de PowerPoint, pero antes tengo que hacer unos pequeños ajustes que lo vamos a ver en este momento. Ok, voy a abrir una presentación en PowerPoint que es una tarea de Nicolás. Lo primero que tenemos que hacer muy rápido es irnos a la opción de presentación de diapositivas, y aquí tienes que preparar tu presentación para que se muestre no de la forma convencional, sino dentro de una ventana. Entonces nos vamos a ir a la opción que dice configuración y voy a activar la opción que dice examinada de forma individual en ventana. Le voy a dar a aceptar y voy a lanzarla. Entonces mi presentación ya está, pero está dentro de una ventana. Ok, ese es el truco. Entonces en nuestra reunión, cuando me toque compartir, aquí dice presentar ahora, hacemos un clic y yo le digo que lo que quiero compartir es una ventana, y la ventana que voy a seleccionar es la ventana donde yo ya abrí mi presentación. Entonces yo le digo compartir, voy a hacerle un clic en el navegador para que podamos ver que lo que el resto de personas están viendo es esto. Ok, mi reunión se ve así. Yo aquí no puedo controlar la presentación. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es colocar la ventana de la presentación sobrepuesta para mí. Eso solamente lo estoy viendo yo. El resto de usuarios lo están viendo de manera convencional. Pues están viendo la reunión, están viendo a mí, están viendo a los otros asistentes y están viendo tu presentación. Esto sucede que yo estoy moviendo mi presentación dentro de PowerPoint, pero atrás, dentro de la presentación de Meet, se está reflejando. Así tú puedes ver tu presentación y puedes ver a todas las personas que están participando de la reunión. Eso es lo interesante. Si no lo haces de esa manera, lo único que vas a ver es tu presentación, no vas a poder ver nada en la reunión, no vas a poder ver las preguntas o la interacción de las personas, lo cual no es muy bueno en un momento de una presentación. Y esto fue lo que hicimos ayer, hacer esta persona su presentación usando Meet en este congreso sin ningún inconveniente. Eso era lo que te quería compartir en el día de hoy. Es algo muy sencillo, muy simple, pero que si no lo haces de esa manera se vuelve bastante complejo el momento de tener una buena presentación. Listo, entonces, gracias por estar aquí, gracias por visitar el canal y nos vemos en el siguiente video. Cualquier comentario, déjalo aquí y gracias por visitarnos. Chao, chao.